Ya comenzamos Se presume culpable de hoy porque hay un caso que viene siendo, bueno, ya es conocido y viene desde hace ya unos cuantos años de ocurrido el hecho, y hay dos personas que se encuentran en prisión preventiva a la espera de un juicio por una denuncia de abuso y perpetrado en teoría, según la acusación, por dos policías que se encontraban en servicio en la localidad de Roldán. Esto ocurrió en el año 2023, en marzo de 2023, y la presunta víctima es una menor de edad, de 15 años al momento del hecho. Y bueno, vamos a ver, porque bueno, conocemos todos la versión que obviamente se difundió en la mayoría de los medios de comunicación, como siempre ocurre en estos casos, la versión de la víctima y la versión de la acusación. En este caso ya se realizó la audiencia preliminar por este hecho, a la espera de juicio, y estas dos personas, efectivos de la policía de la provincia, se encuentran en prisión preventiva desde el momento de la denuncia. No decimos del hecho porque todavía está, bueno, se debe probar la responsabilidad de estas personas acusadas. Pero, ¿qué ocurre? Hay una versión que circuló en los distintos medios de comunicación, como decía, que es de la víctima y de la acusación, que dice que esta menor tuvo una discusión con su novio en una noche que estaba en su casa donde residía, discutió con su novio, se fue, tomó la ruta, caminó varios tiempo por allí, fue encontrada por este móvil policial que estaba patrullando por la zona. De allí, según la versión de la menor, los policías la invitaron a subir al móvil para llevarla a la casa, pero en ese momento cometieron un abuso contra ella. Luego, efectivamente, fue llevada por el móvil a la casa, según la versión de esta menor, bajo amenazas de no contar nada porque, bueno, lo conocían al padre y, bueno, habría alguna represalia si contaba el supuesto hecho que esta menor mencionaba. Pero estamos con el abogado defensor de uno de estos policías acusados para ver, porque hay puntos controversiales en esta causa que demuestran otra cosa. Como siempre, en estos últimos tiempos, y nosotros aquí en este programa trabajamos mucho con el tema de las falsas denuncias y las causas armadas y demás. Y bueno, en esta causa puntualmente que hemos revisado y estudiado, hay puntos que cuestionan demasiado esta versión, o al menos no demuestran lo que la víctima, la presunta víctima y la acusación sostienen. Pero para conocer en detalle todos estos puntos, estamos con el doctor Martín Maceo, que es el abogado defensor de uno de los policías imputados, ya acusados y en prisión preventiva, que nos va a detallar cuáles son los puntos concretos que demuestran la inocencia de estos dos policías. Buenos días, doctor Maceo. Muchas gracias por venir a Se presume culpable. Buenos días. No, muchas gracias a vos y a todo tu equipo por darle esta posibilidad a mi defendido de que también se escuche la otra campana, ¿no? Que es la que nunca nos deja, digamos, comentar. Sí, como decimos habitualmente aquí, en estos casos puntualmente se cancela la posibilidad de que la otra parte, bueno, difunda su versión también en los medios, porque bueno, efectivamente solo se le da la voz a la víctima, que está bien, la víctima hay que escucharla, y si realmente existió algún delito, se debe, como siempre sostenemos aquí, porque trabajamos mucho estos temas de causas controversiales, y es necesario que, bueno, sí, obviamente el apoyo a la víctima y demás, y que si existió realmente el delito se juzgue, se condene como corresponde, pero en los casos en los que no es así, también se debe escuchar a las otras personas, y en todos los casos tienen derecho a ser escuchadas, obviamente, pero creo que en estos casos es importante que la sociedad conozca
también la otra versión para, bueno, que tenga una visión amplia, ¿no? Y completa de todo lo que es el caso. Sí, es correcto, y más tratándose de empleados policiales, que quienes son quienes nos deben proteger y implicados en una situación de esta, la verdad que también amerita un llamado a la institución para que apoye también a sus funcionarios, más habiendo pruebas, como en este caso, muy contundentes y muy fiables de que demuestran que los hechos no son como se relatan por parte de la Fiscalía, de la acusación. Digamos, hay elementos muy incontrastables que demuestran que ni siquiera estuvieron en el lugar. Bien. Bueno, vamos a ir punto por punto. ¿Cuáles son los puntos más importantes que usted vio en la prueba del legajo? Porque usted tomó la causa cuando ya se había realizado la audiencia preliminar, es decir, bueno, cuando ya se terminó la etapa de investigación y se concreta, se presenta ante el juez toda la prueba producida, con lo cual se pide ya ahí la elevación a juicio. Exactamente, en este estadio ya hoy está el pedido y la firme de celebración de juicio, de debate, así que estamos a la espera. Nos prometieron que iba a ser antes de fin de año, esperemos que así sea. Bueno, muy sucintamente, el caso, yo siempre parto de los relatos de las partes, en primer lugar, por ser defensor siempre de mi defendido, después estudio la versión de la acusación y después voy a las pruebas. Y siempre busco lo que es la prueba dura, digamos, aquello que es inexpugnable y sobre lo cual uno puede ir construyendo su castillo, su teoría del caso, para después exponerlo en un eventual juicio. Y en este caso, habiendo escuchado el relato de las dos partes, lo que veo en primer lugar, hay una pericia de ADN, porque el hecho fue inmediatamente ocurrido, se radicó la denuncia, entonces existió esa posibilidad de hacer ese hisopado y esa pericia comparativa de ADN y dio negativo respecto de los acusados, así que eso es un elemento también muy duro a tener en cuenta. Y otro elemento muy importante para reconstruir esa secuencia de esos hechos es el GPS del móvil, porque según se dice, habrían ocurrido en el interior del automóvil policial de la patrulla. Entonces uno empieza a hacer el recorrido para ver a dónde estuvo ese móvil esa hora, esa noche entera, porque hicimos la reconstrucción desde las 1 de la mañana hasta las 7 de la mañana. Los hechos habrían ocurrido 3:15, 3:30 más o menos en esa media hora. Entonces, para hacer y tener un conocimiento más acabado. Entonces nos dio que el móvil policial entre las 1 hora y las 2:59 estuvo en Tierra de Sueños. Es un barrio privado de la localidad de Roldán que está cerca de lo que es la autopista Rosario-Córdoba. A las 2:54 suben al asfalto de la AO12 para ir a la comisaría, que está en la otra intersección de la AO12 y la vieja Ruta 9, donde íbamos antes a Córdoba. Entonces el móvil pasa, ese sector, hace ese trayecto a una velocidad estándar, 60, 70 kilómetros por hora, y permanece detenido hasta que ya arriba a la comisaría. En ese lugar está desde las 3:06 hasta las 3:16 está en la puerta de la comisaría. Ese es el momento en el cual la Fiscalía lo sostuvo tanto en la audiencia imputativa, es decir, en esa instancia donde se le da a conocer los hechos, en una audiencia de revisión de medida cautelar pedida por la defensa, en una audiencia de apelación de medida cautelar e incluso hasta en la última audiencia, en la preliminar, donde se presentaron las pruebas. En todas esas etapas procesales, la Fiscalía dijo que el hecho ocurrió en esos 10 minutos que el móvil estuvo parado en la puerta de la comisaría, solamente que para acomodar un poco su teoría del caso dice no, estuvo en un descampado que está sobre la ruta AO12 entre la autopista y la ruta nacional 9. Situación que claramente con un GPS ni siquiera a mí me tienen que creer porque esto es incontrastable. Si el móvil no estuvo en el lugar y fue el lugar en el que ocurrió los hechos evidentemente no ocurrieron, ya tenemos un ADN negativo, esta situación que claramente abre una alarma de decir, che, ¿es verdad esto que nos contaron? Seguimos con esto, entonces claro, la jefa, la superiora de tercio, cuando terminan de hacer esa adicional, les dice, chicos, pásenme unas fotos del lugar para suplir a mis superiores para demostrar que se cerró sin novedad el procedimiento, el operativo de adicional que estaban cumpliendo. Claro, no habían sacado la foto, entonces 3:16 vuelven a subirse al móvil, vuelve a ponerse en movimiento el móvil, y a las 3:19 aproximadamente, con algunos segunditos más o menos, para el móvil en un sector de descampado que está entre calle Carlos Gardel y Los Nogales, ahí de la ruta O12, en el medio aproximadamente. ¿Por qué? Porque ven una nena de 15 años en un lugar oscuro, entonces le llama la atención y se va a pegar la vuelta. Y se ve en el GPS cómo hacen el giro en U, uno va siguiendo la altitud y la longitud y ve cómo se hace el giro en U,
y paran y están 4 minutos parados en ese sector. En ese momento, en esos 4 minutos, se entrevistan con la menor, le preguntan qué estás haciendo, por qué estás acá, qué te pasó. Ahí es donde le cuenta a esta niña que tuvo una fuerte discusión con su pareja, una fuerte discusión, y que incluso esa pericia comparativa de ADN le da igual a la del novio. Sí. Entonces, ahí tenés otra situación. Así que había una discusión fuerte con el novio y un ADN que le condice que es igual al del noviecito. Entonces le preguntan qué estaba haciendo, atendiendo a que es una nena con algunos problemitas de salud. Lo perciben esto los chicos y llaman inmediatamente a su superior de tercio y le dicen, ¿qué hacemos? Todo esto en 4 minutos. La entrevista a la niña, la comunicación con su superiora, ¿qué hacemos? Vamos a la comisaría, la llevamos al hospital, la llevamos con el papá, ¿qué hacemos? Entonces le dice la superiora, dice, mira, están de paro, porque justo en el nosocomio público había paro, entonces no había dónde llevarla, y dice, bueno, llévala, si está bien, llévala con la mamá. Entonces, 3:19 para el móvil, 3:23, ya está el móvil en movimiento. Y va derechito, sin ninguna detención, hasta el domicilio de la progenitora. Sin ninguna detención en ese camino. Entonces ahí la entrevistan, se habla con la mamá, le dice, mira, acá te trajimos a tu hija, no la retés, o sea, estaba perdida, había tenido una discusión, como para que no la reten a la nena, porque si no, viste, iba a romper esa confianza. Hasta esa delicadeza tuvieron los chicos. Entonces, se la entregan, la madre pasa a la nena, lo más bien. A la hora, por una hoja de ruta que ellos tienen, es decir, una planillita donde completan todo lo que hicieron durante su jornada laboral, dicen, mira, no nos olvidamos de hacerle firmar. Entonces vuelven al domicilio, señora, mire, no nos firma esta porque nos olvidamos. Sí, firmó, y se fueron. Y a las horas hacen la denuncia contra ellos, porque esta nena en un primer momento se indica que habría subido a un auto negro con 3 masculinos que quienes habrían sido en primer momento quienes habrían acometido el hecho lesivo contra su integridad. Y después pasa a decir que son los policías. Claro. ¿Qué pasó con esa primera denuncia? No denuncia, porque ella denuncia directamente que fueron los policías. Primero esto de comentar que fue un auto negro con 3 personas que la habían abusado, lo hizo en su casa, no hubo una denuncia formal de ese hecho. No hubo una denuncia, pero sí hubo una principio de investigación, porque como había dicho que primero habían subido a un auto negro, porque hay cámaras también de la Guardia Urbana Municipal de Roldán, hay cámaras donde se ve un auto negro y donde se la ve a las nenas en las 3:11, 3:15, es decir, en el horario en el que habrían ocurrido los hechos, también la tenemos filmada. Filmada, eso te iba a preguntar, las cámaras. Caminando la nena sola, es decir, el móvil en un lugar, la nena caminando en otro lugar. Bien. Sí, no hay relación con los dichos con la prueba concreta que existe en la causa. El tema del ADN me parece algo fundamental, porque, bueno, podrán decir, bueno, no hubo rastro, o no se llegó a cometer de una forma que dejara, cualquier tipo de abuso puede dejar un mínimo rastro de ADN en el caso que ocurriera, y en este caso no hay absolutamente nada. No hay nada. Hubo, es más, la extracción que se hizo era, o sea, porque hay veces que por ahí no es suficiente para hacer una comparativa, en este caso sí. Sí, en este caso sí. Y el ADN da compatible con el novio. Con el novio. Nada, absolutamente nada, lo vi al estudio de ADN y no hay absolutamente nada. Hay 0 coincidencia. Exactamente. Por lo tanto, bueno, una prueba científica me parece irrefutable, ¿no? Y tenemos un ADN, registros de GPS y filmaciones que desintegran. Porque esto, a ver, siempre se inicia con un... Y justo es el título de tu programa, ¿no? Se presume culpable. Claro, por eso. Porque siempre se parte del relato de la víctima o de la denunciante, de la pretensa víctima, y se lo toma como una verdad absoluta, una verdad in totum, es incuestionable. Y más cuando es el relato de una niña. Y la palabra del acusado es, digamos, y sí, va a mentir
porque precisamente se va a querer defender. Entonces se lo presume culpable, sí, hasta siempre. incluso con este nivel de pruebas Totalmente. desincriminantes. Sí. Hay muchos casos, bueno, de falsas denuncias y demás. Quería también mencionar, porque leí el informe de la perito psicóloga que se le hizo a la niña, la entrevista que se le hizo a esta niña de 15 años, y bueno, relata, ¿no? Cuáles son las cuestiones que hay que tener en cuenta. Dice, es importante destacar que en las declaraciones de víctimas de abuso sexual, esto es en general, ¿no? Es una observación que hace la perito, se observan indicadores de toda clase, entre ellos, menciona, dificultades en el lenguaje, tartamudeo, mutismo, miedo y fobias, tristeza, ansiedad, depresión, inquietud, hiperactividad, actitudes de rigidez, retraimiento, aislamiento, trastornos de la comunicación, sentimiento de culpa, vergüenza para verbalizar, dificultades para socializar, entre otras. Aparecen expresiones verbales que indican asco, lenguaje corporal que manifiesta dolor, malestar y angustia. Suelen ser relatos cargados de mucho llanto por la situación padecida. Todos estos indicadores no se observan en la conducta de la menor entrevistada. Al contrario, se observa a una joven comunicativa, carente de vergüenza, con buena disposición para responder, sin indicios de angustia, dolor y malestar. Hay riqueza de detalles, de día, hora y lugar donde sucedieron los hechos, pero sin los elementos subjetivos característicos de una víctima de abuso sexual. A mí me parece que este tramo de la pericia que hace la perito también aporta, ¿no? un dato a la causa. Sí, eso es, digamos, es una cuestión de, se puede hablar de una pericia sobre el testimonio y el lenguaje. Más que nada, yo creo que está apuntado al lenguaje no verbal. Porque uno muchas veces cuando está hablando o está exponiendo algo, el lenguaje verbal, el corporal, digamos, dice mucho más que el lenguaje corporal. Y más en este caso concreto donde tenemos una niña con, digamos, mucha propensión a llantos, a episodios de angustia. O sea, que toda una patología previa de base que, digamos, ampliaría o haría mucho más, digamos, expresiones en este sentido de angustia, de llanto, que por ahí en otro supuesto. Claro. No es que queremos cuestionar a la víctima, pero sí creo que hay características de cada víctima que hay que tener en cuenta también al momento de analizar el caso en su conjunto, ¿no? Y esto me parece que es una particularidad a tener en cuenta, el hecho de que la nena tiene algunas problemáticas de salud mental y que bueno, también hace... también hay que ver por qué dijo primero que fue un auto negro, que fueron 3 personas, que después cambió su versión a que fueron los policías, que... Bueno, ella lo dice porque la estaba presionando la familia. Ajá. Ella en parte de su relato dice, a mí me preguntaron qué hiciste, qué te pasó, hasta que dice, era tanta la presión que no la pude soportar y dije esto, para calmar la presión de mi familia. De por qué se había ido, por qué te habías ido, qué estabas haciendo, qué te hicieron. Entonces, como para calmar esa presión, dijo, mira, esta situación es lo que me pasó y por eso no quiero contar. Claro. En realidad, el detonante fue una discusión con su novio. Una discusión, sí, el detonante previo es una discusión fuerte, en palabras de la misma niña, fuerte con el novio. Fuerte, dijo. Bastante fuerte. Eso es una situación que por ahí creo que de parte de la Fiscalía hubo un poco digamos, hizo un poquito de agua, para hablar lo que se entienda, en esa parte, en ese punto de la investigación y ver qué es lo que pasó con el novio antes de que se saliera sola, porque 15 años, 3 de la mañana, 2 y media de la mañana, una nena deambulando sola y una discusión fuerte que te lo está diciendo, y el episodio, digamos, que surge de la comparativa del ADN, algo pudo haber pasado que no se indagó lo suficiente para ver qué es lo que pasó ahí en esa discusión, si había más personas que pudieran... ¿Qué pasó en esa discusión previa? ¿Cómo fue? ¿Qué se dio? ¿Por qué discutieron? ¿Cómo discutieron? Bien. Bueno, me parece que con estas pruebas que vos mencionabas es un caso que apunta a que estas personas que el juicio termine con una no culpabilidad.
Mirá, la verdad que hoy el Poder Judicial no deja de sorprenderme, no he perdido el poder de sorpresa, porque la verdad que me han dejado, están cometiendo errores desde lo técnico, jueces y fiscales muy preocupantes. Errores técnicos severos que no los comete un estudiante de abogacía. Muy graves. Y no es la primera vez que me pasa que un hecho cargado de tantas pruebas haya un efectivo policial detenido, y tengo uno que ha purgado una pena y no sabemos todavía al día de la fecha de qué es lo que lo acusan, porque se han olvidado del hecho del que se lo acusa, lo han condenado por un hecho distinto del que lo acusaron. Hemos ido en apelación de vuelta y han corregido de vuelta el hecho por el que se lo acusa. Es decir, llegué a la Corte Suprema sin saber, pidiendo que alguien me explique de qué se lo acusa. ¿De qué se lo acusa? Policías privados de la libertad, 90 días, y hemos salvado por una cámara de domo de GPS que estuvo 90 días porque el fiscal no nos quería dar a los defensores los registros fílmicos donde se mostraba que el hecho no podía haber ocurrido. No, es gravísimo. Eso es gravísimo. Es gravísimo lo que está pasando con el Poder Judicial. Los jueces ya no son jueces, son escribanos. Son escribanos de los fiscales. Es muy grave esto que estás diciendo, ¿no? Porque, bueno, la Administración de Justicia está obligado a basarse en pruebas concretas. Es que cuando cuando los jueces les empiecen a exigir a los fiscales un poquitito más que prueben lo que están diciendo, y estos chicos hoy tendrían que estar en libertad. Los del caso hoy de Roldán tendrían que estar en libertad, porque no puede ser con un GPS que te los ubica en otro lugar. No puede tener a 2 personas cauteladas. Totalmente. Ellos están en prisión preventiva desde el momento de la denuncia. Desde el momento de la denuncia. O sea, a los poquitos días, 2 o 3 días de la denuncia, ya fueron privados de la libertad. Esto fue marzo 2024. Sí. Marzo 2024. Ya llevan un poquito más de un año. Más de un año. Y en las distintas audiencias que tuvieron durante la investigación, bueno, la audiencia preliminar y demás, ¿ellos pudieron dar su versión ante los jueces? Sí, han podido expresar y han dicho que ellos, es más, desde la primera audiencia, se negaron los hechos y se pusieron a disposición, dijeron, extráiganos sangre sin que se lo hayan pedido todavía. Ellos, pues, como sabían que estaba esta posibilidad, dijeron, sí, nosotros no nos oponemos a que hagan las extracciones de sangre que sean necesarias, la cantidad de veces que sean necesarias para poder, digamos, demostrar que nosotros no hicimos nada. Y explicaron lo que yo te acabo de comentar. Como dice el GPS, es la declaración de los 2 chicos, de los 2 policías acusados. Bueno, realmente, ¿qué es cuáles son los pasos a seguir? Y ahora estamos a la espera de juicio. Esperemos, vamos a hacer, digamos, presión, si se quiere, porque hoy tenemos un edificio del nuevo, donde estaba el ECA viejo del Centro de Justicia Penal, explotadísimo, porque no da abasto. Es más, yo por ahí tengo la posibilidad de litigar en Santa Fe, y al Centro de Justicia Penal de Rosario lo han tomado de ejemplo, pero de cómo no deben construir. Porque está arrebatado de casos. No hay tiempo, no hay espacio, no hay salas para hacer juicios, pero vamos a intentar de que se haga por lo menos antes de fin de año este juicio, porque no se puede continuar en esta situación. Este caso, me parece que no, pero ¿sería posible que sea juzgado por jurados? No llegamos. No llegamos. No. Está bien. Cuando empiecen los juicios por jurados se cae todo esto. Todas estas cosas que están pasando van a dar un poquito más de pudor y más de vergüenza a los fiscales, y estos casos no los llevarían a juicio. Mira vos, bueno, el juicio por jurado es otro tema también, sí, que lo hemos hablado acá con distintos especialistas, ¿no? Que hay está dividida la biblioteca, ¿no? Vos fijate, el primer juicio que se hizo por jurado se hizo lugar en la teoría del caso de la defensa. Sí, totalmente. Sí. Eso fue. Entonces, yo creo que lo van a demorar. Un golpe, un cimbronazo ahí que, bueno, habrá que pensar cómo se plantea esta democratización de la justicia, ¿no? Esperemos que sea pronto. Bueno, ¿algo más? No, gracias nuevamente y a disposición para lo que necesites. Bueno, esperemos que se resuelva como corresponde, como siempre teniendo en cuenta las pruebas, y que se haga justicia como corresponde. Y que, bueno, como siempre decimos, que no haya inocentes presos, ¿no? Porque en este caso siempre decimos que no haya, cuando hay un inocente preso hay un culpable libre, pero bueno, en este caso no sé si es porque el hecho efectivamente aparenta no haber ocurrido. Y no, el nivel de pruebas por lo menos estaría poniendo muy en tela de juicio la declaración incriminante.
Bueno, esperemos que se haga justicia y que sea pronto. Muchas gracias. No, por favor, gracias a vos.